Estamos junto a ustedes y ahora, como habíamos anunciado, se encuentra junto a nosotros la doctora Vilma Salgado, él es economista. Gracias por acompañarnos, doctora. Y bueno, queremos conocer otro criterio, otro concepto con respecto al tema de la proforma presupuestaria para el 2019. Desde el gobierno se hacen todos los mecanismos, las posibilidades para tener una economía estable en el 2019. El tema de austeridad, el tema de el tema del manejo del petróleo. Sin embargo, se recortan algunos temas, como ya están reclamando al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sus recursos. ¿Cómo mira usted este tema en el país? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, si uno mira las cifras de la proforma, ve que aquí no ha pasado nada, no hay ninguna austeridad para empezar. Mire, aquí este es el cuadro de cuenta, ahorro, inversión, financiamiento. Aquí tenemos gastos de personal, gastos en personal, 9.498 millones de dólares. Si sumamos solamente los gastos en personal, más el monto de los subsidios, 6.955 millones de dólares, llegamos a la cifra de 16.453 millones, que es superior a los 15.223 millones de dólares que está previsto para recaudación de impuestos. Quiere decir que toda la recaudación de impuestos nos alcanza solamente para los subsidios y para los gastos de personal. Esto es gravísimo porque quiere decir que estamos consumiendo todos los ingresos permanentes, o lo grueso de los ingresos permanentes, que son los impuestos, para pagar subsidios y gastos de personal, sin que se refleje la reducción del número de instituciones que ha anunciado o que ha realizado el Ejecutivo, ni la reducción de personal. No se ve en las cifras. ¿Qué es lo que está pasando? En condiciones en que hay una concentración de ingreso en altos funcionarios que tienen remuneraciones sobre los $5.000 mensuales. Entonces, aquí se ve una inflexibilidad, o es que, como dice aquel refrán de unos vienen y otros se van, que eso está pasando porque el monto de la asignación para personal se mantiene prácticamente intocada. Entonces, están conduciendo a una situación en la que se va prácticamente a estrangular el presupuesto en algún momento. Por otro lado, si vemos el servicio de la deuda, lo que está contemplado aquí, gastos financieros 3.365, son intereses más comisiones. Amortización de la deuda 3.851. Es decir, sumamos estas dos cifras y tenemos más de 7.200 millones. Necesidad de financiamiento 8.100 millones. Quiere decir que estamos contratando deuda para pagar la anterior deuda. Otra vez, más de la mitad de los ingresos del presupuesto general del Estado, de los ingresos por impuestos. Es decir, estamos conduciendo a una situación de inviabilidad con lo que se hace, con lo que está haciendo el actual gobierno, ¿no es cierto? Porque hay que analizar la proforma, no solamente con lo que está, sino con lo que no está, pero que incide sobre la proforma presupuestaria. Y los perjudicados aquí son en el tema de austeridad, la salud, las universidades, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bueno, la salud y la educación veo que se mantiene prácticamente, en educación baja muy poco, de 5.362 millones a 5.351, prácticamente se mantiene. Salud aumenta poquísimo, menos del 1%. El gran perjudicado, nuevamente, el sector agropecuario, ¿no? Fíjese usted que baja de un exiguo 272.6 millones de dólares del codificado 2018 a 201 millones, 26% de reducción, cuando el agro todavía aporta con la generación del 25% del empleo a nivel nacional. En el sector, en el campo, se encuentra la mayor parte de la pobreza todavía. Y sin embargo, como no hay políticas ni visión de país, no hay una política para favorecer la producción del agro. Entonces, no hay políticas de apoyo a la producción. Y sin embargo, no hay por ejemplo, está pendiente una profunda reforma financiera. No hay ninguna explicación para que las tasas de interés en el Ecuador se mantengan para los pequeños empresarios sobre el 25%, cuando las pequeñas y las medianas empresas, las pymes, son las que aportan con la mayor parte de la generación de empleo. Y en esas condiciones de unas tasas de interés tan elevadas, en las que, primero, no hay riesgo de devaluación, no hay riesgo de inflación. Es más, estuvimos en deflación la mayor parte del año pasado, del año actual, digamos. Hemos estado por 11 meses de deflación.
¿por qué las tasas de interés tienen un margen tan alto entre la tasa que el banco cobra a quien pide un préstamo y la tasa que el banco paga al ahorrista? O sea, unos márgenes de intermediación excesivamente elevados que castigan sobre todo al pequeño y mediano productor que pide préstamos al banco. El 1% de tasa de interés por cada 1%, aquí tengo, mire la información, por cada 1% en que el sistema financiero cobra una tasa de interés, capta 367 millones de dólares. Es decir, una cifra superior al total del presupuesto asignado para la agricultura. Si el gobierno debería, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en definitiva, es una política del gobierno, reducir las tasas de interés. Una reducción del 3% significaría una inyección de más de 1.100 millones de dólares a la economía, una reducción del 5%, 1.800 millones. Esas son las magnitudes que hay que manejar. En esas condiciones de ausencia de políticas para fomentar la producción y el empleo, el ministro Campana quiere firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Corea. Fíjese, ni siquiera se ha enterado que hay una guerra comercial y que los dos países están enfrentados por una definición de en dónde se producen los bienes y servicios y a dónde se relocaliza el desempleo. Tanto China como Estados Unidos están buscando nuevos mercados. Y ya tenemos aquí efectos. La industria textil, se están cerrando empresas. La industria automotriz, ya anunciado, se está moviendo a otros países que le den mejores condiciones. Colombia, ya la industria farmacéutica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y acá sigue creciendo la precariedad del mercado laboral. Es decir, seguimos siendo castigados los ecuatorianos con una situación de desempleo o sobre todo de subempleo, que es lo más grave que castiga al pueblo ecuatoriano. En esas condiciones, el costo del ajuste se le quiere pasar a la clase media y a las clases populares. ¿Por qué? Porque en la mal llamada Ley de Fomento de la Producción, este gobierno, no el anterior, este gobierno concedió amplios subsidios a los grandes grupos económicos mediante las llamadas remisiones y amplias exoneraciones de impuestos. Entonces, se concentra más el ingreso, se favorece la concentración del ingreso y se castiga a la mayoría del pueblo que ya estamos siendo castigados con la precariedad del mercado laboral como resultado de la reducción de la inversión pública. A esto hay que sumarle, según lo que se dicen las informaciones, los medios de comunicación, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está pidiendo sus recursos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que fue literalmente quebrado por el anterior gobierno, porque se utilizaron sus recursos como caja chica y, sin embargo, utilizaron sus recursos, pero le cargaron obligaciones que era del Estado, como es la obligación de atender a los hijos de los afiliados, como es la atención a las amas de casa, que es justo, pero que no tiene que recaer sobre las espaldas de los afiliados, sino sobre el conjunto, es el Estado el que tiene que cumplir con esas obligaciones. Se le dieron cargas sin el financiamiento, y esto le ha colocado en una situación de literal quiebra a la seguridad social. Entonces usted le mira a la economía realmente frustrada para el 2019. Yo le miro muy preocupada, porque además están sobreestimados los ingresos tributarios. Está sobreestimado el Producto Interno Bruto. Hay que decirle al señor ministro de Finanzas que tome la misma información, aquí está, información estadística del Banco Central, el Producto Interno Bruto a fines del 2017 y multiplique por el crecimiento del volumen y los precios, y va a ver que llega a un nivel nominal del Producto Interno Bruto inferior en por lo menos 5.000 millones de dólares. Eso, además, hay que decirle al señor ministro que las concesiones no son ingreso permanente, o es que cada año va a recibir 1.000 millones de dólares por concesiones. Es decir, ¿qué nomás va a concesionar, pues? ¿Y el respiro del petróleo? Además, en política petrolera, por favor, aquí ya da vergüenza, mire. Nadie toma en cuenta, y aquí no está funcionando ninguna institución. No está funcionando la Asamblea, no está funcionando la Contraloría, peor la Fiscalía y peor el Ejecutivo. ¿Qué pasa en la política petrolera? Que tomen en cuenta las denuncias que hace el periodista Fernando Villavicencio. Él pone unas denuncias muy concretas y le dice al señor presidente, ¿usted por qué le contrató como su asesor al señor Cuesta?
Sí sabe que es el representante de las petroleras, por las cuales el país sigue perdiendo por lo menos $4 en la exportación de petróleo, por cada barril de petróleo. ¿Y qué pasa en este país? Que no pasa nada, que nadie reacciona, que nadie toma esta denuncia concreta. Dicen, vamos a firmar un contrato con las Naciones Unidas para ver si nos ayudan a la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa? No quieren luchar contra la corrupción. El señor Villavicencio les da hasta números de las cuentas donde han ido a parar los fondos que nos atracaron al pueblo ecuatoriano. ¿Y qué pasa con las instituciones que no toman cartas en el asunto? La lucha contra la corrupción no pasa de ser un enunciado. Entonces, ¿cuál es su visión del país para el 2019, tal como usted lo ha generado, el tema de la proforma y lo que ha denunciado? Me preocupa profundamente el tema no solo del 2019, sino el tema de que se sigan dilatando la toma de decisiones para que se haga una bola de nieve. Y claro, a futuro dirán, porque si alguien lee solamente la proforma, claro, y no ve el conjunto de la economía, dice, no, pues despidan a los empleados públicos, pues, y cóbrenles, eliminen los subsidios, esa es la solución, pero no ven el impacto que tienen las excesivas tasas de interés, el impacto que tiene las transferencias enormes que ha realizado el actual gobierno, no el anterior, en la mal llamada Ley de Fomento de la Producción, que está concentrado en más de 1.100 millones de dólares los beneficios de las grandes empresas. Y cuidado, pongamos atención, que hasta ahora el SRI nos dice que quienes se han acercado a pagar las deudas son las pequeñas y medianas empresas. Las grandes a lo mejor dicen, así como están las cosas y como no hay autoridad, mejor no paguemos nada, pues. Total, ya les resultó en la crisis del 99, absoluta impunidad para los grandes banqueros que quebraron los bancos. Y ahora están de asesores de la Presidencia de la República. Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Vilma Salgado, un análisis completo con respecto al tema de la proforma presupuestaria para el 2019.